Hola, Dios te bendiga y siga cumpliendo su propósito en tu vida. Mira, en este momento quiero compartir contigo algo que creo que es muy importante que lo tengas presente en relación a tu condición pecaminosa, porque creo que es importante alertarte en cuanto a eso, porque si tú no estás claro de eso, muchas veces el enemigo podría usarlo para deprimirte, para hacerte sentir que ya tú no vales nada e impedir que tú sigas en la carrera. Y es el asunto entre la lucha entre la carne y el espíritu. La lucha entre la carne y el espíritu y el pecado que mora en ti. Mira cómo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo estaba claro. Pablo estaba claro y me ayudó a mí a ponerme claro, porque yo misma muchas veces sentada en los bancos de la iglesia me sentí muy mal, me sentí mal eh, y tendía como a sentirme defraudada, depresiva, porque yo quería estar en el espíritu, ¿verdad? Vivir la vida en el espíritu, pero muchas veces le fallaba al Señor. Y entonces pensaba como que era que yo no tenía ese valor, esa disposición, esa circunstancia para ser una buena cristiana. Entonces uno se deprime, le abre brecha al enemigo y el enemigo quisiera, el acusador de nuestras almas, porque él es el acusador, quiere entonces darte un espíritu como de que tú no tienes ya más oportunidades. Pero el apóstol Pablo, con este pasaje del pecado que mora en mí, así mismo se titula en la Biblia, me ayudó a entender cuál es mi condición. Y tú tienes que saber cuál es la condición en la pecaminosa en la que tú tienes. Es decir, nosotros lo que somos personas arrepentidas. Nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, pero entonces el Señor nos encontró. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos a Cristo y Él nos dio una nueva vida en Cristo. Y entonces, en esa nueva vida en Cristo que nos dio, nos hizo hijos y herederos de grandísimas promesas. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis que entonces nosotros un día moraremos con Él en la morada celestial y seremos reyes y sacerdotes. Pero ese lugar a donde vamos a tener que pelear mientras tanto estemos aquí en la tierra, una batalla entre la espada y el espíritu. Primero, porque como dijo Jesús, nosotros no somos buenos. ¿Por qué es la lucha? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Primero tengo que entender que yo no soy buena. Mira lo que el Señor dijo en San Mateo, capítulo 19, versículo 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Entiendes? Yo tengo que entender que yo no soy buena.
Yo soy una persona lavada con la sangre de Cristo y arrepentida, pero mi condición yo no soy buena, mi condición es pecaminosa y Cristo pagó el precio. Pero todavía yo estoy en un cuerpo corruptible. Eso es lo otro que tengo que entender. Una, que no soy buena, porque Jesús dijo, no me llames bueno, que no hay bueno ni un solamente Dios. Pero también tengo que entender que yo todavía estoy en un cuerpo corruptible. ¿Mm? Yo no tengo una aureola aquí, aquí santificada, de que estoy todavía fuera de este espacio. Yo todavía estoy en un cuerpo corruptible. Y mira lo que dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso Pablo decía que con su mente y su corazón él servía a Dios, pero en su carne todavía estaba esta ley del pecado en él. Porque todavía estamos en un cuerpo corruptible, todavía estamos en la carne está en nosotros. Con el espíritu queremos agradar al Señor, pero todavía estamos en un cuerpo corruptible que se traduce a una carne todavía que no ha sido glorificada. Entonces, por eso tenemos la lucha. Por eso tenemos la lucha. Pero lo otro que también tengo que entender, ya tengo que entender que no soy bueno. Lo otro que tengo que entender es que todavía estoy en un cuerpo corruptible. El Espíritu Santo mora en mí, pero todavía estoy en un cuerpo corruptible que está cautivado por la carne. Pero lo otro que tengo que entender es que yo estoy viciada, que este cuerpo terrenal está viciado. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 4, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Tú sabes lo que es el vicio, ¿verdad? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos con el espíritu de vuestra mente. Es decir, yo estoy en un cuerpo viciado. Esta carne está viciada y todavía anhela las obras de la carne. Todavía este cuerpo viciado anhela de las cosas de la carne. Todavía este cuerpo viciado está en un cuerpo corruptible. Y este cuerpo, todavía este cuerpo, todavía nosotros no somos buenos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no somos personas buenas, porque por eso que dice la Biblia que el Señor se acuerda de nuestra condición, que Él sabe que somos polvo y por eso ha tenido tanta misericordia. Entonces, si un cristiano, ¿m? Un cristiano o cualquier persona que se esté por acercar a Cristo no entiende su condición, ¿m? En esta batalla, ¿m? En esta batalla diaria que tenemos que vivir hasta que lleguemos a nuestra morada celestial, si no le entiende esto, fácilmente el enemigo puede acusarlo, de dar una brecha en su corazón y va a querer acusarlo y hacerlo pensar cuando le falla al Señor que no tiene más chance. Pero el cristiano tiene que estar alerta, ¿entiende? La Biblia dice claro en Gálatas capítulo 5 cuáles son las obras de la carne. Tu parte carnal siempre va a querer hacer la parte de la carne. Pero dice también en ese mismo capítulo cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Entiende? ¿Qué es lo que tenemos que entonces nosotros cultivar en el Espíritu? Para que con el Espíritu, cultivándolo, esa vida y estando alerta, entonces matemos esa condición de la carne que siempre quiere lo peor. Pero tengo que estar alerta, ¿entiendes? Tengo que estar alerta, como un soldado. Los soldados van a la guerra, pero ellos no se duermen. Ellos están alerta con el fusil en la mano. Porque eso todos los días yo voy a estar como Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer entonces eso hago. Una lucha constante de lo que sabemos que es lo bueno y lo que la carne muchas veces quiere obligarme a hacer. Entonces, si yo no estoy alerta, si yo no estoy alerta como un soldado vigilante, cuidando mi vida espiritual, fácilmente yo voy a caer en todas las tentaciones que a diario esta carne me ofrece. ¿Entiendes?
Recuérdate que la vida cristiana tiene que vivirse en el Espíritu. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oye, como dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo no se queda ahí. Y hay mucha gente que se queda solamente en ese pedazo, para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo dice otra parte, hay una condición. El versículo sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entiendes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que hay una condición. No hay condenación para mí, pero si yo ando conforme al Espíritu. Porque si yo decido dejarme vencer de los deseos carnales y vivir conforme a la carne, entonces sí voy a tener condenación y no voy a poder llegar a la morada eterna que Dios tiene preparada para mí. ¿Y por qué digo que no voy a poder llegar? Porque después que el Señor me dio las vestiduras blancas, que me convertí y me puso vestiduras blancas, yo he estado practicando las obras de la carne. Y esas obras de la carne manchan mi vestido, y lo arrugan. Y en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Mira lo que dice en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y dice, no entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Y otro pasaje dice que tenemos que estar sin mancha ni arruga. Entonces, si ninguna cosa inmunda va a entrar ahí, y dice que bienaventurados los que lavaron sus ropas, entonces mis vestiduras que el Señor me puso cuando yo me arrepentí, yo debo hacer que permanezcan blancas. Porque cuando cuando yo entré a este camino, Él me dio una vocación y me dijo que cuidemos nuestra vocación con temor y temblor. Entonces yo tengo que estar alerta. Yo no voy a salpicar mi ropa y voy a quitar la alerta y a vivir en la vanidad de la vida, en las obras de la carne, porque todo eso mancha el vestido blanco que el Señor me dio para redención y vida eterna. Entonces, te alerto, te digo esto porque quiero que estés alerta, de que sepas que es una batalla constante, que tú no puedes dormirte, que todavía tú no estás en el cielo, que estamos aquí todavía, que todavía estoy en un cuerpo corruptible, que todavía estoy en un cuerpo que está viciado y que me dice la Biblia que tengo que despojarme de los vicios de la carne y que yo no soy bueno. Entonces, hasta que yo no sea vestida, este cuerpo no sea vestido de incorrupción, yo tendré que estar luchando todos los días con esta carne, pero tengo que estar alerta, y no puedo estarme ensuciando por debilidad. Al no estar alerta, al no estar atento, al no estar velando y orando, como dijo Jesús a sus discípulos, para que no entre en tentación, me dejé vencer de la liviandad, del libertinaje, y me he ido llenando y yendo por las obras de la carne, llenando mi vestido, mis vestiduras, de ese sucio y de esa arruga que el Señor no quiere. Y que dice que mientras esté vestido así, no entraré al reino de los cielos. Así que quería advertirte que tengas pendiente que todavía está en un cuerpo corruptible, que el hermano Pablo nos advirtió de esta condición, de esta lucha interna por la que tenemos que estar batallando todos los días, prefiriendo los frutos del Espíritu. Y manifiestas son las obras, dice la palabra, de la carne y las obras del Espíritu. Y nos dice cuáles son las que tenemos que evitar y cuáles son las que nosotros tenemos que alimentarnos para que nos llene y nos santifique y podamos correr la carrera que Dios nos ha puesto por delante y un día podamos presentarnos delante del Señor y Él nos pueda decir, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo pueda presentarme como un soldado que no tiene de qué avergonzarse. Ese es nuestro deseo. Así que Dios te bendiga y estarte alerta ante esta situación del pecado que mora en nosotros. Dios te bendiga.